Crear nuevos hábitos siempre es todo un reto, nos supone un desafío a nivel mental, emocional y de acciones. Pero cuando pasamos el umbral de los 40, ese desafío parece que es mucho más retador y nos sentimos en lucha con el mundo y con nosotros mismos. Y si hablamos de mujeres, pues ya si le añadimos ese entorno emocional que está en plena efervescencia, ni te cuento. En el vídeo de hoy te quiero compartir cuáles son esos 3 retos añadidos por los que pasamos, sobre todo cuando queremos cambiar de hábitos o crear nuevos hábitos pasada a una cierta edad, y te voy a dejar también algunas claves para que puedas identificarlas y recuperar el control, el poder en tu proceso y seguir adelante. Así que muchísimas gracias por dar la play, acompañarme un día más. Deseo de todo corazón que este vídeo te resulte útil. Si es así, pues ya sabes que lo puedes compartir o dejarme un comentario contándome cuál es tu experiencia en este tema, qué es lo más desafiante cuando quieres cambiar de hábito o si te has identificado con alguno de los retos que te cuento en el vídeo de hoy. Recuerda también que en la descripción tienes como siempre el menú de capítulos para que puedas ver de forma rápida cuáles son todos esos puntos que vamos a tratar en este vídeo y moverte a golpe de clic a esa parte que más te interese ver, así como el enlace a los vídeos relacionados. Dicho esto, comencemos entonces con el contenido del vídeo de hoy. Ya sabemos que cuando nosotros queremos cambiar hábitos, bien si partimos de cero, queremos transformar alguno que ya tenemos instaurado en nuestra vida, es un proceso mucho más complejo que simplemente querer hacer ese cambio y tener claro las acciones que vamos a realizar para conseguirlo. En el proceso se activa todo un mecanismo de resistencia interna que nos hacen cuestionarnos si tiene sentido eso que estamos haciendo, el esfuerzo y la dedicación que estamos poniéndole, y en determinados momentos pues incluso nos lleva a abandonar ese cambio que nos hemos planteado. Y es que hay 2 frases, 2 ideas que siempre tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de cambio de hábito. El primero es que una cosa es lo que sucede a nivel racional y otra cosa muy distinta es lo que sucede a nivel emocional y neuronal. Por muy claro que nos parezca un cambio, por muy lógico que nos parezca ese cambio en nuestra vida, no significa necesariamente que todo ese sistema interno, esa red de resistencias emocionales internas nos vayan a acompañar. Y la segunda idea es que la motivación por sí sola no basta. Por muy motivado que estés, tanto en términos de energía como en tener muy claro el por qué y para qué haces lo que haces, no es suficiente para conseguir ese objetivo que quieres. Cuando nosotros pasamos por alto o olvidamos o no le damos la suficiente importancia a alguna de estas 2 ideas, lo que puede pasar es que esas resistencias que se van a activar, porque sí, siempre se van a activar resistencias con mayor intensidad, nos acaben dominando y en un momento dado pues nos lleven a abandonar y sentir que fracasamos o incluso que no somos ni capaces ni merecedores de hacer ese cambio. Spoiler, esto no es real. Ninguna de estas 2 cosas tiene que ser verdad, simplemente que hemos pasado por alto pues todo ese proceso que hay detrás de un cambio de hábito, que como te decía al principio de este vídeo, cuando pasamos cierta edad y especialmente en las mujeres con la revolución emocional se intensifica y a veces se puede dificultar muchísimo más. Así que veamos cuáles son esos 3 retos añadidos que muchas personas vivimos cuando queremos hacer cambio de hábitos, especialmente relacionados con el autocuidado, con el dedicarnos tiempo a nosotros mismos, especialmente cuando pasamos el umbral de los 40. Reto número 1, la lucha con nuestro propio cuerpo. Existe una realidad que no podemos olvidar y es que a partir de cierta edad y cuando aparece sobre todo ese contexto de revolución hormonal detrás, hay determinados objetivos que son mucho más desafiantes. Por ejemplo, el simple hecho de plantearte perder grasa, pues en determinados momentos, en determinados ciclos y etapas de tu vida puede ser realmente frustrante y puede generarte una mayor lucha. Te sientes en lucha con tu propio cuerpo porque no entiendes por qué no está respondiendo como a ti te gustaría. De ahí que sea sumamente importante entender y tener muy claro cuál es tu contexto de partida, especialmente cuando hablamos del contexto físico, ese contexto interno a nivel hormonal, a nivel de resistencias, a nivel de ciertos parámetros de salud. Es muy fácil caer en un autodiálogo muy negativo y muy exigente con nosotros mismos porque no reconocemos el cuerpo que tenemos delante y tampoco reconocemos por qué si estamos haciendo determinadas acciones
este cuerpo no se va transformando en la forma que a nosotros nos gustaría. Y por ejemplo, esto también sucede cuando hablamos de sacar tiempo para nosotros. Vemos que es realmente un proceso que nos genera muchísima lucha el encontrar 5, 10, 15 minutos al día para dedicárnoslos a nosotros, pero sobre todo disfrutarlos y estar en paz con ese tiempo que hemos sacado. Por eso, tener claro cuál es tu contexto a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, pero a nivel interno, a nivel celular, es fundamental. Lo que te funciona ahora no es lo mismo que te funcionaba a los 20, y cuando tú tratas de replicar las mismas acciones y el mismo plan porque en ese momento de tu vida te funcionó, pues lo que puedes hacer es añadir muchísima más frustración, exigencia, y dureza al proceso. En ocasiones lo que hacemos cuando queremos hacer un cambio de hábitos es mirar en otro momento de nuestra vida que hicimos lo mismo o inspirarnos en personas que han conseguido ese objetivo, pero pasamos por alto el análisis y la reflexión de cuál es el contexto de partida para poder adaptar esas acciones a nosotros. Por eso, si te ves luchando con tu propio cuerpo, es tan importante que tengas en cuenta estas 3 palabras: contexto, entendimiento y aceptación. Cuando tú entiendes cuál es tu punto de partida a nivel hormonal, al nivel físico, podrás elegir las acciones que mejor se adecúan a ti. Cuando tú tienes claro y además has aceptado lo que te puedes permitir hacer en estos momentos, pues más fácil será que lidies con el proceso y con esas resistencias que van a aparecer. Cuando tú entiendes que tu proceso a día de hoy requiere de un paso a paso muy distinto y que va a afectar también al progreso y los resultados que hace 20 años, pues vas a poder disociarte muchísimo más, a despegarte de esa expectativa que tienes del cambio y de esta manera ser mucho más compasivo, mucho más comprensivo y más amable contigo en el cambio que estás haciendo. Al final, la clave en todo en este proceso está en informarte, formarte y respetar el punto en el que te encuentras ahora mismo y lo que te puedes permitir hacer en cada momento, y sobre todo ir valorando cada pequeño pasito que das. Cuando nosotros no nos reconocemos, no aceptamos el punto en el que estamos, lo que vamos a hacer es tratar de caminar con un zapato 3 números menos al nuestro. Nos vamos a exigir muchísimo más en el camino y eso va a repercutir en los resultados y en cómo nos estamos sintiendo en cada paso. Así que antes de empezar a pelear con tu propio cuerpo y entrar en ese autodiálogo tan negativo y destructivo contigo mismo y exigirte más de la cuenta, añadiendo más carga innecesaria al proceso, pregúntate: ¿realmente sabes, reconoces y aceptas el punto actual en el que te encuentras en tu vida a nivel mental, emocional y físico? Y si es así, ¿las acciones que estás realizando realmente están acordes con este momento de tu vida o simplemente estás queriendo encajar determinadas piezas en este momento? Tener claras estas 2 respuestas te va a ayudar muchísimo a salir de esa lucha, especialmente cuando se trata de cambios de hábitos relacionados con el cuerpo o que implican el sacar ese tiempo para cuidarte, respetarte y mimarte. Reto número 2: miedo a las críticas y a los juicios. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a la reacción o lo que pudieran pensar otras personas, igual personas que no conocías o que no volverías a ver a tu vida? Aunque no lo creas, esto sucede con mayor frecuencia. Asumimos que con la edad, que con el paso de la experiencia nos vamos a sentir mucho más seguros en lo que queremos y además nos vamos a sentir mucho más firmes para tomar ciertas decisiones, pero esto no siempre va de la mano. Cuando nos sentimos inseguros con nosotros mismos, cuando dudamos de nosotros mismos o tenemos cierto apego a determinadas expectativas, pues lo que puede suceder es que este miedo a la crítica y a los juicios nos domine tanto que seamos incapaces de realizar ese cambio que queremos. Un ejemplo muy sencillo puede ser el de empezar a entrenar. Imagínate que tú eres una persona con cierta edad y quieres empezar a entrenar porque te hace bien. Además, tú te das cuenta que cada vez que entrenas tu cuerpo responde muy bien. Te apuntas al gimnasio, pero cuando vas ves que hay mucha gente joven que están haciendo ejercicios con determinada intensidad. Incluso miras por el cristal esa clase que tiene una música súper explosiva que te está motivando, pero todo lo que hay dentro es gente de una edad inferior a ti o que quizás tiene una condición física superior a la tuya. En esos momentos puede ser que ese miedo a lo que puedan pensar, a cómo te puedan mirar o incluso que tú mismo crees que la gente te está mirando y está hablando de ti por lo bajito, pesen tanto que no vas a ir a entrenar o no te vas a permitir asistir a esa clase que tanto ha llamado tu atención. Y aquí pasan 2 cosas.
Por un lado, que recibas esas críticas, esas miradas, esos comentarios, esos gestos por parte de terceros, pero en muchísimas ocasiones lo que pasa es que te crees la propia historia que tu charlatana interna te ha contado. Nosotros somos los mayores críticos y las personas más duras con nosotras mismas, y en muchas ocasiones lo que hacemos es montarnos una película como escudo de protección, de tal manera que nos anticipamos a ese miedo que tenemos, es decir, que nos puedan criticar, que puedan pensar más de nosotros, que se rían de nosotros, que sintamos que estamos haciendo el ridículo, y anteponiéndonos a toda esa historia, esa película que se pueda dar, pues nos prohibimos o nos limitamos a hacer ciertas actividades o ciertos cambios. En la medida que esos miedos, esas inseguridades, esa autoexigencia tóxica es más elevada, pues esa historia que te estás contando va a ser no solo mucho más creativa, sino también mucho más negativa, y al final no existirá mayor saboteador de tu cambio y de tu proceso que tú mismo. En este punto de lo que se trata es, independientemente de si sientes ese miedo o ese condicionamiento a críticas externas o a tu propia batalla, a tu propia charlatana interior, es preguntarte, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Y si eso pasara, ¿qué? ¿Cómo lo resolverías? ¿Qué o quién te preocupa más que te vea? ¿Qué es lo que más te preocupa que piensen de ti? Y paralelamente, ¿cómo es tu autoestima? Recuerda que los 3 pilares de la autoestima son el autodiálogo, el autoconcepto y la autoimagen. Reflexionar sobre cómo tienes cada uno de estos 3 pilares te va a ayudar también a recolocarte ante esas inseguridades y esos miedos que a veces te limitan y te condicionan a seguir con el cambio que quieres. Y muy relacionado con esto, el reto número 3, incapacidad para poner límites. Ya sabes que poner límites es un pilar fundamental de tu salud, de tu bienestar y tu equilibrio, pero también sabes que en muchísimas ocasiones nos cuesta no solo definir esos límites, sino mantenerlos y respetarlos independientemente de lo que hagan los demás. Una de las cosas que nos hace tambalear esos límites, o más bien el mantenernos firmes en esos límites, es recibir ciertas frases o ciertas ideas que son un chantaje emocional en toda regla. Algunos ejemplos de los que seguro tú ya eres conocedor son: ¿cómo se te ocurre empezar con este cambio a esta edad? Antes eras más divertido, tenías más tiempo para nosotros. Desde que estás haciendo esto te has vuelto egoísta y solo piensas en ti. Has cambiado y se nota. Y claro, es verdad que has cambiado porque estás haciendo un cambio. La cosa es que en muchas ocasiones esta frase viene con un dardo y una intención muy negativa. Otra frase es: ya se te pasará la fiebre y la moda de ese cambio. O la típica: a ver cuánto te dura. E igual que pasaba en el reto anterior, estas frases las podemos recibir del entorno, que además son especialmente dolorosas y nos condicionan muchísimo si el entorno que nos lo dice es cercano a nosotros, importante para nosotros y no están entendiendo ese cambio que estamos haciendo, pero también nosotros mismos con nuestro autodiálogo interno, esos pensamientos que a veces aparecen en una fracción de segundo, nos saboteamos y nos hacemos a nosotros mismos ese chantaje emocional tan intenso. Y una cosa importante es que no necesariamente estas ideas o estas frases las dicen las personas con mala intención. Recuerda que al final cada uno de nosotros vivimos desde nuestros propios marcos personales, desde nuestra experiencia de vida y lo que pensamos que es válido en cada momento. Con esto no estoy justificando pues este chantaje emocional, simplemente vamos a darle contexto y a entenderlo. De ahí que sea muy importante en cada momento saber con quién compartes ese cambio y segundo, tener muy claro qué personas en un momento dado te pueden entender y acompañar como a ti te gustaría y que en ningún caso eso sea la razón suficiente para invalidarte. Y por otro lado, cuando estas frases te las dices tú a ti mismo, simplemente son fruto pues de esos marcos de referencias de los que vives, a veces por las propias resistencias internas para ahorrar energía, para ahorrar esfuerzo, para mantenerte en lo que ya conoces y otras veces simplemente como ese mecanismo de supervivencia, siendo fiel a un sistema, siendo fiel a lo conocido. En todo caso es importante que tomes distancia, que no te dejes influir por esta frase y sobre todo que empieces a trabajar en tus límites. En este vídeo no me voy a alargar mucho, ya tienes otros vídeos aquí en el canal como este de aquí, donde te dejaba algunas ideas para empezar a trabajar en tus límites. Lo que sí te invito a que hagas desde hoy es preguntarte qué es lo que quieres conseguir, para qué quieres conseguirlo y qué es bajo lo que en ningún concepto estás dispuesto a sacrificar. Y una vez que lo tengas claro, te preguntes:
¿Eres capaz cuando recibes algún comentario de este tipo, bien externo como interno, de mantenerte firme en esa decisión o dudas y te hacen tambalear en la decisión que has tomado? Es muy fácil caer en la trampa y en el autoengaño de decir porque los otros me dicen, porque los otros piensan, porque los otros hacen, porque no me van a aceptar o no me van a querer como a mí me gustaría. Pero al final esto no trata de los otros, trata de ti. Así que para finalizar me gustaría dejarte una serie de ideas que has de tener muy claras cuando quieres hacer algún cambio, cuando aparece esa fase de resistencia y especialmente cuando ya has pasado la línea de los 40. La primera es tener muy claro el por qué y el para qué quieres ese cambio. Esto te conecta con esa motivación emocional interna, ese interruptor que te va a ayudar a reafirmarte cuando aparezcan ciertas resistencias y a sentirte mucho más seguro y confiado con tus decisiones. El segundo es mantener ese compromiso que tienes contigo mismo y con esas acciones que estás realizando. Mantener este compromiso implica también incorporar la flexibilidad y bajar ese látigo, esa dureza y esa autoexigencia contigo mismo. El tercero es tener, más que un plan de acción, es crear un sistema que te permita mantener la disciplina. Una de las cosas claves para poder conseguir un cambio de hábitos en esta etapa es ser disciplinado, mantener esa constancia. Y cuando tú lo haces con un sistema y no simplemente con una lista de acciones, pues te va a ser más fácil mantenerla. Y por último es reconocer y aceptar en cada momento el punto en el que estás y lo que te puedes permitir hacer. Esto te va a ayudar a, en un momento dado, pues ser más flexible en las acciones, en un momento dado mantenerte firme en tus acciones y tus decisiones y no sucumbir a ciertas decisiones y ciertos chantajes. Cuando algunos de los 3 desafíos que te he contado en este vídeo son de tal intensidad que te acaban dominando, lo único que va a pasar es que vas a vivir ese cambio, ese proceso con muchísimo mayor estrés, mayor frustración e incluso entrarás en la rueda de la invalidación personal. Te vas a cuestionar si te puedes permitir ese cambio, si eres capaz o incluso si eres merecedor. Y por supuesto que eres merecedor y puedes conseguir el cambio que quieres. Simplemente tienes que ser consciente de cuál es tu contexto de partida, cuál es tu contexto actual e ir eligiendo esas acciones que te permiten seguir manteniendo esa constancia, esa disciplina, mantener ese compromiso con esas acciones y contigo mismo y por supuesto tener muy claro por qué y para qué estás haciendo el cambio que quieres independientemente de lo que digan los demás. Así que deseo de tu corazón que las ideas que te he compartido en este vídeo te ayuden a entender un poquito más qué es lo que sucede en esos momentos de cambio y a qué puedes prestar atención para salir del bache. Y por supuesto, si quieres que profundicemos en algún punto que te ha llamado más la atención o que te has sentido más identificado, déjamelo en comentario y de esta manera preparo un vídeo específico. Yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar a otro lado de interactuar con mis vídeos. Recuerda que tienes en la descripción el enlace a los vídeos relacionados con el contenido de hoy. Te voy a dejar especialmente el que tiene que ver con cómo gestionar límites y también el que no caer en la trampa de que un hábito se cambia en 21 días. Porque si piensas que en 21 días haces un cambio, pues lo que vas a hacer es fracasar incluso antes de empezar. Dándote las gracias nuevamente por estar al otro lado, te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.